¿Qué tal, chicos? Soy Yorolela. Y hoy contaré mi creepypasta. Se llama La maldad en mi escuela. Empecemos. Siempre dije que no quería ir ahí, pero no me hicieron caso, y por culpa de eso, acabé coja y casi al borde de la muerte. Mi historia empieza así. Todo empezó cuando estaba en el inicio de clases, y no quería para nada volver a la escuela, pero sabía que si no lo hacía me comía insultos, así que bueno, todo iba normal, hasta que de pronto lo malo, en el campus de mi escuela, siempre se decía que daba miedo. Nadie pensó en acercarse, ni mis compañeras, ni compañeros, pero por algún motivo siempre decía no se acerquen, lo cual parecía una rareza, pues había dos patios, uno para los chicos y otro que estaba clausurado. Nunca entendimos el por qué siempre paraba cerrado. Nadie quería, ni siquiera los maestros, acercarse, pero un día con mis amigas quedamos en ir ahí, así que aceptamos a ir aprovechando que había una junta de padres. Yo dije no, porque era miedosa, además del problema en el que nos meteríamos con el director y nuestros padres si nos pescaran entrando a un lugar con acceso prohibido para los alumnos, pero al final todos nos pusimos de acuerdo a hacer esa travesura, que al final yo terminaría lamentándome para toda mi vida, pues planeamos todo, hasta que el día llegó. En la junta de padres nos dejaron frente al kiosco, que estaba abierto, pero en eso vimos el encargado de cuidar la salida, y en eso el tipo se distrajo por una llamada y aprovechamos, y luego de eso quisimos entrar, pero vimos, tenía llave. Cuando nos íbamos a rendir, presioné la puerta y mágicamente se abrió el pomo, se cayó, y lo vimos bien. Esa cosa estaba oxidada, inservible, ni siquiera un seguro lo ajustaría, así que una de mis amigas dijo bien, y nos metimos ahí. Al caminar no lo podíamos creer. Al ver literalmente no lo pudimos creer, estábamos al lado de un cementerio. Sí, un cementerio al lado de nuestra escuela, pero no era cualquier cosa. Ahí había un cartel que decía cementerio del instituto parroquial, lo cual dejaba en claro que era territorio del campus. Si nuestra escuela un cementerio de mala muerte, olía feo, y se notaba que fue abandonado. Lo malo es que al ver, vimos lo que parecía ser marcas como de ritual, o símbolos extraños, e incluso había una ouija totalmente destrozada y quemada, una túnica que olía feo. Prácticamente, el ambiente parecía de brujería total. Si nuestra escuela, que era una escuela cristiana y católica, totalmente, o sea, estas cosas para nada estarían en nuestra escuela, lo cual me impresionaba totalmente, lo cual nos hizo pensar que algo pasó aquí. Así que decidimos seguir caminando por ahí y tomamos fotos, pero solo para nosotras, pues no íbamos a andar publicando que nos colamos en la escuela. Y de ahí de pronto mi amiga cayó en una zanja que era demasiado profunda. De ella tratamos de hablarle, pero no podíamos, reaccionaba, hasta que la oímos gritar. Al ver eso nos asustamos y de repente algo pasó. Una antorcha que estaba vieja y apagada, de repente se prendió, así como si nada. De pronto oímos de la nada cánticos que no entendíamos. La cosa se ponía fea, ya nos queríamos ir, pero en eso justo el guardia nos vio y nos dijo ¿qué hacemos aquí? Y le contamos todo, de que se cayó y él fue por la escalera, y era larga, era para trabajos altos. Bajamos, y de ahí al llegar vimos algo que no debimos. Era un lugar que olía mal y había huesos humanos y de animales, y encima con las linternas de los celulares, y vimos a mi amiga no muerta pero herida, y de pronto vimos unos ojos rojos que nos miraban, no nos dejaban mirar, y se acercó. De miedo me quedé quieta, o me podía mover, esa cosa me miraba, y de pronto el portero nos dijo ¿qué les pasa? Suban ya, y subimos rápido, y a medida que subimos, oíamos un gemido extraño, pero aceleramos el paso y logramos evitar lo peor. De ahí el director llegó y nos vio, y de ahí mi amiga fue hospitalizada, y de ahí todo acabó pero mal, porque la mayoría de padres vio lo que la escuela, prestigiosa escuela católica, una escuela religiosa, ocultaba un macabro y feo secreto. De ahí en el hospital padres querían saber una explicación y la prensa llegó, todos querían saber qué pasaba, y el director, sabiendo que ya perdió con todo el secreto. Este cementerio siempre perteneció al campus de la escuela, pero en la década de 1970 pasó lo peor. Ahí hicieron rituales, lo malo salió mal, que el lugar se llenó de mala energía, e incluso alguien que se quedaba cuidando el lugar había enloquecido, que al final fue clausurado y que nunca se volvió a entrar allí, que la escuela comenzó a tapar la entrada a ese cementerio para que nadie se diera cuenta y se tenía prohibido entrar. Los padres al oírlo estallaron de furia, pues cómo era posible que un prestigioso colegio parroquial y cristiano tenga semejante cosa dentro del campus. Desde ahí todo se vino abajo. La prestigiosa escuela se vino abajo,
no se supo de eso. Es más, la ODEC, Oficina Diocesana de Educación Católica, al enterarse de tal bajeza, les quitó la licencia y lo cerró, y la prestigiosa escuela se vino abajo, y al final el lugar fue totalmente clausurado, que nunca más se supo de él. Pero mi amiga, la que se cayó, nunca más volvió a ser la misma. Quedó choqueada, que tuvieron que llevarla a un hospital, pues al parecer creo que ella fue la que sufrió más, y todo por ese maldito lugar, al que nunca debimos ir, ni entrar. Por eso digo, si ves algo clausurado, abandonado, no entres, no vaya a ser que termines igual, o peor que yo. Te lo pido, por favor, no entres ahí. Bueno, hasta aquí mi creepypasta. Den su like, comenten un comentario, digan qué les pareció mi creepy. Bueno gente, chao, Rolela se va.